Buenos días, soy Alejandro. Pruebas a un sistema. Pruebas a un sistema. Definición. Está constituida por una serie de pruebas diferentes, todas ellas trabajan para verificar que se han integrado adecuadamente todos los elementos del sistema y que realizan las funciones apropiadas. Pruebas unitarias. Pruebas unitarias. Puede usar pruebas unitarias de base de datos para establecer un estado de referencia de una base de datos y, a continuación, comprobar los cambios que realice en los objetos de base de datos. El primer paso es escribir conjuntos de pruebas de SQL que actúen sobre un objeto de base de datos determinado y comprueben que dicho objeto funciona correctamente. A continuación, al cambiar el esquema subyacente, use estas pruebas para comprobar que los cambios no han afectado a la funcionalidad existente. Puede escribir pruebas unitarias que evalúen los cambios del diseño de base de datos para asegurarse de que se aplican de la forma esperada y sin producir errores. Las pruebas unitarias de base de datos complementan a las pruebas unitarias de software creadas por los desarrolladores de software. Ambos conjuntos de pruebas unitarias son necesarios para administrar los cambios globales en la aplicación. Para escribir pruebas unitarias, primero debe crear un entorno aislado de desarrollo de bases de datos, independiente de la base de datos de producción. Use Theme Edition for Database Professionals y siga estos pasos básicos. Cree un proyecto de base de datos. Importe en el proyecto el esquema de la base de datos de producción. Implemente el proyecto de base de datos para crear una base de datos que use el mismo esquema que la base de datos de producción. Llene la base de datos con datos de prueba. Pruebas de integración. El objetivo de las pruebas de integración es verificar el correcto ensamblaje entre los distintos componentes una vez que han sido probados unitariamente con el fin de comprobar que interactúan correctamente a través de sus interfaces, tanto internas como externas, cubren la funcionalidad establecida y se ajustan a los requisitos no funcionales especificados en las verificaciones correspondientes. Los tipos fundamentales de integración son los siguientes. Integración incremental. Se combina el siguiente componente que se debe probar con el conjunto de componentes que ya están probados y se va incrementando progresivamente el número de componentes a probar. Integración no incremental. Se prueba cada componente por separado y posteriormente se integran todos de una vez realizando las pruebas pertinentes. Pruebas de aceptación. Pruebas de sistema. El objetivo es probar el sistema de forma completa, verificando que los procesos de negocio se pruebas formales realizadas con el fin de que el usuario o el cliente pueda dar por bueno el sistema. Tipos de pruebas. Funcionales. Seguridad. Usabilidad. Almacenamiento. Instalabilidad. Recuperación. Documentación. Carga. Rendimiento.